Queridos oyentes, en medio de la rapidez y las múltiples ocupaciones que se presentan en nuestra vida, debemos recordar las palabras del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él expresó: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es mi deseo que al meditar en los consejos de su palabra y al ponerlos en práctica, seamos guiados y prosperados en todo lo que emprendamos. El comentario de este día 2 de julio del 2017 está basado en Isaías 43. Queridos hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Hoy veremos en esta reflexión cómo el Señor conforta a su pueblo por medio de sus promesas, apelando a sus hijos a un verdadero arrepentimiento, haciendo un llamado al Israel espiritual para valorar su misericordia. De los versículos 1 al 8, vemos la grata estima que Dios tenía hacia su pueblo. La Biblia comienza diciendo: «Pero ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y tu Formador, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío». El amor de Dios es inmensurable. A pesar de la transgresión del pueblo, lo seguía amando y sobre todo deseaba que se volvieran a Él de todo corazón. Dios había creado a la nación de Israel para que honrase su nombre. Dios procuraba hacerles ver que todavía eran su pueblo, llamados por su nombre y ordenados para ser sus representantes y testigos especiales entre los hombres. ¿Te parece familiar la frase «no temas? ¿Te puse nombre»? El Señor no quiere que perdamos nuestra identidad. Él desea recordarnos que le pertenecemos a Él por creación y por redención. ¿Sabes? El enemigo está empeñándose en que tú pienses que el Señor se ha olvidado de ti. Al pueblo de Dios en aquel tiempo no se le prometió ausencia de dificultades y aflicciones, sino consuelo y liberación en medio de las dificultades. Israel había pasado varias veces por el fuego y por el agua, pero Dios los había salvado. Y en el Salmo capítulo 34, versículo 19, la Biblia dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Mis hermanos, debemos recordar que el fuego y el agua muchas veces aparecen en las Sagradas Escrituras como instrumentos purificadores. Por ejemplo, en Job 23:10 dice: «Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Por tanto no temas, que yo estoy contigo, dice el Señor, porque en mis ojos eres de gran estima. No pierdas la confianza, porque para gloria mía te he creado». Los santos de Israel, el Señor hace un llamado a que su pueblo le reconozca como tal, como el único Salvador. Se exhorta a que no sean ciegos ni sordos espirituales, que se den cuenta que Jehová es el verdadero Dios y que se decidan a favor de la verdad. El pueblo de Israel había sido testigo que Dios era el verdadero Dios. Él les había dado muchas pruebas de su divina sabiduría y poder, como lo hizo en Egipto y en el Monte Carmelo. Tenían un testimonio vivo como nación de que Jehová es Dios y no hay otro. Asimismo hoy, la Iglesia debe testificar de las verdades recibidas por su gran misericordia. La Iglesia de hoy desempeña un papel similar al de Israel en tiempos antiguos. En 1 de Pedro 2:9 leemos: «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Estamos comprometidos para no quedarnos callados. Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a salir de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos, si reconocemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, entonces anunciemos las buenas nuevas de salvación. Tú que me escuchas por este medio, ya eres parte de este plan. El Señor te llama para que te unas al pueblo de Dios y hagas tu parte en su preciosa obra. Los versículos 16 al 24 nos recuerdan los prodigios del Éxodo y cómo Dios desea librarte y hacer que formes parte del nuevo éxodo espiritual. Por ejemplo, el Señor fue el que abrió el camino en el mar para que pasara su pueblo en seco y ser librado por los acérrimos egipcios. Asimismo, está dispuesto hoy a manifestar su poder para librarte de Babilonia. El mismo poder está hoy a nuestro alcance para librarnos del cautiverio del pecado. El poder de Dios no es menor hoy. Así como Dios abrió el camino hacia la Canaán terrenal, así también lo abrirá hacia la Canaán celestial. De esta sección quiero resaltar que sin el cuidado y la bendición de Dios, Israel nunca habría llegado a convertirse en una nación, pero el pueblo no sentía aprecio por lo que Dios había hecho en su favor. Israel se dejó absorber por las cosas terrenales
y perdió su interés en las cosas de Dios. En los versículos 25 al 28, Dios expresa el interés de perdonarlos, diciendo: Yo soy el que borro tus rebeliones, no me acordaré de tus pecados. Finalmente el pueblo de Israel despreció la oferta divina. El castigo había recaído sobre el pueblo de Judá por causa de sus transgresiones. Los paganos lo habían vituperado cuando los ejércitos de Sennacherib rodearon a Jerusalén. Para concluir, recordemos las 2 lecciones de hoy. 1. Por favor, no pierdas tu identidad espiritual. Lo puedes perder dejando de estudiar la palabra de Dios, dejando de orar, dejando de expresar la palabra de Dios a otros. Recuerda, eres de gran estima a los ojos de Dios. 2. Dios está dispuesto a perdonarte. No rechaces la oferta de Dios. Él murió por ti y por todo el mundo. Una vez que los pecados son confesados, abandonados y perdonados, Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechun Hernández, agradeciendo al pastor Ignacio Castro Ruiz por compartir este comentario y quien es pastor del distrito El Jobo en la Asociación Centro de Chiapas. Mi deseo es que la paz de Dios more en su corazón. Este espacio denominado Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista, planteles Tuxtla Gutiérrez, Departamento de Capellanía. Queremos agradecer su fiel sintonía y le invitamos a seguir compartiendo esta bendición.